Hola chicos, debido a los problemas que tuvimos en Zoom, no pudimos vernos el día de hoy, pero estoy grabando este video sobre los estoicos. Recuerden que estamos viendo las escuelas filosóficas y hoy nos corresponden los estoicos. ¿Listo? Es una rama del pensamiento cuyo fundación se le atribuye a Zenón de Sitio, que se mantendría en la primera fila de la escuela filosófica en el siglo III antes de Cristo al siglo II después de Cristo, y mantendría una influencia a través de los siguientes siglos como pocas veces se han visto en la historia, porque todavía nosotros vemos el pensamiento estoico muy presente en la humanidad. ¿Listo? Como ya les había mencionado, su fundador fue el filósofo griego Zenón de Sitio. Eh, en el, es del 333 al 263 a.C. Estuvo a vigor durante eh, antes de Cristo III, tanto en Grecia como en Roma. El término estoicismo proviene de la palabra oriente stoa, que significa pórtico, lugares de enseñanza filosófica. El estoicismo se enfatiza, o su base o su centro es la paz mental, y se considera la autosuficiencia como su objetivo principal. Se basa en la filosofía de la influencia platónica, refiriéndose a los ideales del filósofo griego. Es decir, que las bases del pensamiento de esta escuela es el platonismo y el cinismo, es decir, una corriente filosófica donde la virtud se considera suficiente para alcanzar la felicidad. Recordemos, para Platón es muy importante el conocimiento, y para el cinismo, acuérdense que hablaba y ellos renuncian a cualquier cosa material y se centran en la condición humana, de nada más de lo esencial, que es lo que se necesita para llegar a la felicidad. También la escuela estoica sirvió como bases para el desarrollo del cristianismo. Tenemos tres etapas del estoicismo. La primera es el antiguo estoicismo, Estoa viejo, periodo centrado en la doctrina de la ética. Los máximos representantes de estos fueron Zen de Citón, Cleantes de Asos y Crispo de Sole. Y también está el estoicismo romano, ¿sí? El helenismo promedio, el periodo más ecléctico, del que se destacan los filósofos Panecio de Rodas, Posidio de Apamea y Cicerón. El, el tercer periodo es el estoicismo imperial, que es el nuevo, que es de carácter más religioso. ¿Por qué? Porque recordemos que el cristianismo nace o su auge en Europa se da gracias al Imperio Romano, cuando, digamos, los romanos empiezan a adoptarlo como religión, siendo sus principales filósofos fue Seneca y Pecto, e incluso Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano. ¿Cuáles son los principios básicos del estoicismo? El primero es que el hombre y su moral es su preocupación principal. ¿Listo? El centro de estudio de los estoicos es claro, es el ser humano, ¿sí? Toda su filosofía se centra en el hombre, ¿sí? Más concretamente en su moral, en la lógica física y ética representada en el servicio de la persona, con un objetivo que nunca de perder el rumbo, a enseñarnos de acuerdo a la vida de la naturaleza. Como se centra en el hombre, le da mucha importancia al respeto hacia la naturaleza, al cuidado, a tener un respeto hacia ella. Los estoicos admiten también dos principios, que es la materia y la razón. Esta última en realidad no es algo separado, sino que podemos encontrarlas en todas partes. Razón y Dios se identifican, según los estoicos, porque Dios es el rector del mundo y al mismo tiempo su sustancia. Es por ese motivo que podemos decir que la naturaleza del mundo racional. Ya habíamos hablado y una vez habíamos tocado el tema de cómo Dios va a representar también el pensamiento del ser humano a través de qué, a través de lo que Él nos brinda, a través de cómo nos muestra su grandeza a través de la naturaleza. Todo está ligado por una ley natural, una razón universal, por decirlo de alguna manera. Una unión integra también al ser humano, conectándolo con el mundo, pues que él es también un ser racional, ¿sí? Dios
para los estoicos Dios se convierte en esa unión frente a la naturaleza y al ser humano. La autarquía, autosuficiencia para ser feliz, ya habíamos hablado de esto con los cínicos, y es que los estoicos, como los cínicos, también consideran que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni a nadie para alcanzar la felicidad en la vida. ¿Y cómo se alcanza esa felicidad? Viviendo conforme a nuestra naturaleza racional, es decir, viviendo virtuosamente. ¿Qué quiere decir virtuosamente? Que no hay necesidad de cuestiones externas, sino la felicidad es una cuestión dentro de nosotros, ligada al conocimiento. Pues que el sabio vive en comunión con el universo y está perfectamente determinado ese ideal. Este ideal estoico es el que nos transmitió Epicteto, soporta y renuncia. ¿Sí? De lo que hablábamos de renunciar a todo lo exterior. Todo interior, nada exterior. El punto partido de la ética estoica es que la verdadera felicidad depende únicamente de nosotros mismos. Estas ideas son las que convierten el estoico en un personaje inexpugnable. ¿Qué quiere decir inexpugnable? Que no se puede cambiar. El pensamiento de estos individuos no se pueden cambiar. Nada de lo que hay en el exterior importa, pues es que todo esfuerzo está en alcanzar la virtud, en lo que él depende, en lo que nadie puede arrebatarle en su interior, está la clave de su fortaleza. Es decir, que si nosotros somos felices frente a lo que tenemos de nuestra razón, nuestra alma, nuestro corazón, vamos a ser felices. No vamos a depender de cuestiones exteriores para ser felices. Recordemos que eso se parece mucho a la escuela cínica, por eso les dije que se basaba tanto en Platón como en la escuela cínica. Una teoría sensualista. Una teoría sensualista no es de lo sensual, sino habla de una teoría del conocimiento, ¿sí? Parte de Aristóteles, que habla sobre la experiencia, y es que los positivistas, que habla de la experiencia sensible, es decir, de los sentidos. Acordémonos que Aristóteles nos decíamos que nosotros íbamos a conocer al mundo o nuestro conocimiento estaba muy ligado a la experiencia. ¿Por qué? Porque los sentidos son los que nos permiten percibir el conocimiento como tal. Entonces, él nos habla que pasa por diferentes etapas. En primer lugar, lo que nos llega por los sentidos deja una representación, una impresión, dice Zenón, en nuestra razón, que como ya hemos dicho, en parte la divina, que posee y que nos conecta con la racionalidad de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, primero percibimos las cosas a través de los sentidos, que es una representación que vemos, y después vamos a analizarlas frente al conocimiento a través de la racionalidad. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la conexión que nos da Dios, recuerden la divinidad, que nos permite conectarnos con la naturaleza, es decir, con lo que percibimos, y nos hace, digamos, razonar frente a lo que vivimos y a lo que percibimos. ¿Eran cosmopolitas? Los estoicos, por su parte, tienen esa visión crítica, pero no comparten la forma. De hecho, para ellos la idea de comunidad es sumamente importante. Recordemos que los cínicos no iban en contra de todo eso. Entonces, los estoicos sí van a favorecer o van a favor de la ciudad y de la comunidad como tal, y que todo lo que representa la polis en ese momento. Se consideran ciudadanos del mundo, no creían en ser que aquí o allá por motivos de nacimiento o cultura. A ellos les encantaba viajar por diferentes ciudades y conocer y digamos, tener ese encuentro entre culturas. Ellos eran la razón y la virtud donde quieran que reinaban. Vamos a ver algunos de sus representantes. Recordemos que tienen que hacer mínimo tres de estos autores. Hay personas que ya enviaron el video y no sé cómo lo enviaron, sino ni siquiera han visto el video, sino que ya enviaron el trabajo. Entonces, tenemos primero a Sócrates, discípulo del fundador de la escuela estoica Zenón. Nació en Asos de Turquía y su trabajo principal, el himno a Zeus, importante el desarrollo del estoicismo y la introducción del concepto del materialismo en la escuela. El materialismo es una corriente filosófica que nos habla de que todo lo que es real va a ser verdadero, ¿sí? Se basa en que tiene que ser real o que lo tenemos que ver para que podamos estudiarlo.
Crispo de Solis, uno de los más grandes representantes del estoicismo, fue discípulo de Cleante de Asos y juega un papel en la difusión de la sistematización de los conceptos estoicos. Panecio de Rodas fue un filósofo griego nacido en Rodas, jugó un papel importante en la difusión entre los romanos. Fue considerado uno de los más grandes representantes. Su trabajo principal es sobre los deberes. Epicteto, filósofo griego nacido en la ciudad de Hierópolis, actual Turquía, vivió la mayor parte como esclavo romano. Y su trabajo se destaca el manual de Edicto y Discursos, editado por sus discípulos Arriano de Nicomeno. Séneca era un filósofo, orador, poeta y político. Nació en la ciudad de Córdoba, en la actual España, siendo considerado uno de los intelectuales más importantes del Imperio Romano, más importante. Durante esta época se representó importantes en el último periodo estoico y se centró sus conceptos en ética, física y lógica para el desarrollo de la escuela estoica. Se destacan los diálogos y las cartas. Marco Aurelio es un emperador y filósofo nacido en Roma, fue uno de los representantes de la tercera fase estoica y sus estudios se basaron principalmente en temas religiosos más que científicos. Recuerden que el estoicismo fue la base del cristianismo como religión, ¿sí? Y recordemos entonces que gracias a que muchos romanos se convirtieron al cristianismo fue que se empezó a difundir el cristianismo como tal por todo el mundo. Chicos, ¿qué debemos hacer? Debemos ver el video, responder las preguntas, hacer la parte del friso y enviarlo el día de hoy. Tienen hasta las 6 de la tarde para hacerlo, ¿listo? No es una cuestión que queramos hacerlo, pero pues nos obliga a las cuestiones de la tecnología. La plataforma se cayó hoy totalmente, entonces por favor envíen su trabajo el día de hoy. Que estén bien, nos vemos el jueves en política.